Sube el volumen. Sube el volumen. Sube el volumen. Aquí comienza. Pati Pelados, una ciudad que habla, con la conducción de Camila Castillo y Felipe Díaz. Al ritmo de Radio Acierto. Sí, ahora sí estamos de regreso aquí en Pati Pelado con la 106.7 online en tuverdad.cl y ya está conectada la doctora Olga López, nuestra invitada del día de hoy. Ahora sí. ¿Estamos ya? Felipe, Hola. Muy bien, ya estamos ya y ustedes pueden verla también. Está con nosotros la doctora Olga López. Ella es la encargada de epidemiología del Hospital Regional de Iquique. La saludamos muy afectuosamente. Muchas gracias por estar con nosotros tan temprano. Es un gusto nuevamente tenerla aquí en el programa. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por estar tan temprano acompañándonos. Y nos interesaba poder conversar con usted justamente para poder tener de primera fuente la información y conversar acerca de en qué situación se encuentra justamente nuestro hospital sobre esta pandemia y sobre los casos que siguen en aumento, ¿no? En nuestra región también. Sí, bueno, de partida la información es súper dinámica y considerar que esta semana tanto el hospital como la UNAP comenzaron a hacer exámenes. Por lo tanto, los tiempos de respuesta y la capacidad de hacer testeo es mucho más alta y eso está condicionando que los números están aumentando más rápidamente. Y la intendencia tiene el corte a las 9 de la noche. Por lo tanto, los datos que yo manejo son un poco más que lo que tiene la intendencia. Con los exámenes que se informaron en la madrugada, ahora tenemos 87 casos. Pero sigue habiendo un conglomerado muy importante en Pica. Y de los 87 casos, solamente 3 pacientes han requerido ventilación mecánica. Así que es un dato importante recordar que todas las estadísticas oficiales a nivel mundial hablan que el 85% de las personas hacen un cuadro tipo resfrío, que puede ser incluso un resfrío bastante molesto, pero que no requieren hospitalización. Entonces eso es un punto, dejarlo súper claro. El otro tema importante es que en menores de 19 años a nivel mundial solamente se han descrito 2 muertes. Por lo tanto, se considera que en ese grupo etario de 0 a 19 años la mortalidad es 0. Ellos hacen un resfrío bastante suave, pero son los que transmiten a los adultos. Y en base a eso es que está la recomendación que ojalá los niños no se junten con los abuelos y que ocupen videollamadas por WhatsApp, por Zoom para mantener el contacto, pero que no expongan a sus abuelos a hacer un cuadro más grave. Se ha visto también que las personas sobre 70 años tienen mayor mortalidad. La mortalidad de 70 a 79 años en el grupo de China fue de un 8% y sobre 80 años la mortalidad fue de un 15%. Y en personas no viejas, el antecedente de hipertensión, de obesidad, de diabetes fueron los más importantes dentro de los fallecidos y después venían las inmunosupresiones. Y en el contexto de los pacientes VIH, si tienen buenas defensas, tienen el mismo riesgo que una persona sin VIH de hacer un cuadro grave. Las estadísticas hablan de que la gente joven tiene menos mortalidad. De hecho, en bajo 40 años es un 0,01 por 100.000 habitantes. Pero eso no significa que puedan hacer cuadro grave. Son 2 cosas distintas. ¿Ya? Y en lo que respecta a nuestra ciudad, en nuestra región, los casos, hay usted maneja 87 casos, ¿verdad? Nosotros hace un rato habíamos informado que era 73 bajo la página oficial, ¿no? Al parecer son 14 más los que deberían de aparecer el día de hoy en el próximo recuento. El rango etario en nuestra región, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hemos tenido pacientes desde 3 años hasta 96 años. Ya.
Tenemos como 5 niños, no es más que eso, y todos con un cuadro muy suave, que incluso andan hasta jugando, y la gran mayoría son adultos jóvenes. Ya, bueno. Pero la mayoría también está haciendo su cuarentena en sus hogares, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá, y frente Incluso, a eso... Perdón, disculpe. incluso en ese contexto también se vio que los casos positivos que no tengan condiciones adecuadas en sus casas para poder hacer un buen aislamiento con el resto de la familia y no contagiarlos, se estableció por parte del Servicio de Salud residencias sanitarias. Hay un hotel en que las personas que no tienen condiciones adecuadas para mantener el aislamiento social con sus familiares se están yendo para allá para poder proteger al resto de la familia. Sí, de hecho pasó con Alto Hospicio, ¿no? Doctora, donde... Y también con Pica. Sí, en Alto Hospicio efectivamente habían contagiado en un campamento. Sí. Donde evidentemente no existían las medidas mínimas para poder estar en la cuarentena, haciendo lo que exige esta enfermedad, y lo fueron trasladados a los hostal sanitarios. Sí. Doctora, y desde eso mismo yo tengo la duda, y lo hemos conversado también con otras personas. En el caso de una persona que es confirmada y tiene que hacer cuarentena en su hogar, ¿cuál es el protocolo que debe seguir y si esa persona además convive con más personas dentro de ese mismo hogar? A ver, de partida, la información ha sido súper dinámica. Primero se hablaba de 14 días, algunos hablan incluso que la excreción viral puede durar hasta 28 días. La última información que dio el ministerio es que las cuarentenas van a terminar con los test rápidos, cosa que estamos recién implementando acá. Yo creo que durante la semana puede que esté listo. Una persona que tiene las condiciones en su hogar para poder hacer la cuarentena, lo ideal es que esté en una pieza exclusiva, que se prepare el almuerzo y que le lleven la bandeja de comida a esa persona, que almuerce separado del resto de la familia y que se pueda bañar y idealmente secarse con una toalla nueva. Si no tienen toalla nueva, con una toalla que sea solamente para esa persona. Y lo bueno es que este virus muere rápidamente. Hay que recordar que el virus tiene una cubierta de lípidos, que son grasas, y frente a los detergentes y al cloro mueren rápidamente. Por lo tanto, es súper importante, si la persona sale de la habitación, por ejemplo, al baño, después hacer un buen aseo al baño para que no quede sobreviviendo la superficie. Claro, por eso siempre el llamado, ¿cierto?, a limpiar cada espacio que uno pueda, también en la oficina, lo que algunos todavía estamos viendo a la oficina. Entonces, es importante poder seguir estrictamente esas medidas de seguridad. Sí. Doctora, perdón, Camila, ¿ibas a hacer una pregunta? No, es que quería preguntar que cómo ven la situación a futuro, pensando en que aún al parecer no entramos al pic y tampoco hemos entrado a la estación más compleja del año acá en Chile, que es el invierno. A ver, nosotros como zona norte partimos mucho más atrás que la zona centro y la zona sur. Por lo tanto, que en zona centro y un poco en zona sur se esté controlando el tema no significa que sea aplicable para nosotros. Nosotros estamos desfasados respecto al resto de Chile con unas 2 o 3 semanas. Por lo tanto, todavía tenemos riesgo de que esté el pic. Y acá también un tema súper importante es hacerle conciencia a la gente que entre más distanciamiento social o distanciamiento físico, como me decía una persona, de mantener el metro de distancia entre persona y persona, el tratar de salir lo menos posible. Incluso hay hasta supermercados que te llevan la comida delivery. Vamos a disminuir el riesgo. Muchas veces uno ve el centro, a veces ve el sector de las playas y hay mucha gente. Mientras la gente se siga comportando así, lo único que nosotros vamos a lograr es que esta cosa siga creciendo, porque es muy contagiosa.
Completamente de acuerdo con lo que usted está diciendo, doctora. El llamado, además de los profesionales de la salud, ha sido bastante enérgico, ¿verdad? En la línea de lo que usted también está hablando, pero sin embargo tenemos otras medidas que por parte del gobierno se están adoptando y ya sabemos que, por ejemplo, se van a permitir la reapertura de los centros comerciales, sabiendo que además hay un grupo de personas que no está respetando las cuarentenas, ¿verdad? ¿De qué manera entonces pueden conjugarse, ¿no?, ambas medidas? La medida de que se reabran los centros comerciales versus las recomendaciones, ¿verdad?, que está dando justamente el profesional de la salud. A ver, yo tengo entendido que Carabineros maneja una base de datos con personas que están ya sea en cuarentena o que están confirmadas. Supongo, porque desconozco ahí mucho cómo están haciendo la coordinación, que bueno, en nuestra región tenemos solamente 2 grandes malls, que son la Sofri y el Mall Plaza, que tendrán Carabineros revisando la identificación de las personas. Nos preguntan acá, doctora, ¿es necesario extremar las medidas de higiene en el contexto local? Onda, sacarse la ropa luego que uno sale a comprar, cambiar zapatos, meter todo de inmediato a la lavadora. A ver, hay varias recomendaciones en ese sentido. Lo más importante, sobre todo eso, se recomienda más para el ambiente de los funcionarios hospitalarios, que estamos mucho más expuestos a eso. Acá lo más importante es uno llegando a la casa, lavarse bien las manos, andar en la calle con alcohol gel si es que logran encontrar, porque eso nos va a destruir el tema del virus que nosotros estemos en contacto. Por ejemplo, si la gente sube a la locomoción colectiva, el pasamanos, la agarradera que hay frente al asiento, eso lo puede estar tocando cualquiera. Entonces, aunque uno se esté cuidando, vas a adquirir el virus en tus manos. Y un tema súper importante, mientras no tengas acceso a hacer higiene de manos, es no tocarte la cara. Llegas a la casa, te lavas las manos y recién ahí puedes comenzar a hacer el resto de las cosas. Porque como las manos son las que han tocado todo, tú puedes ir a bañarte y todo lo más y tocaste en el camino muchas otras cosas y las contaminaste. Entonces acá lo que se recomienda es llegar a la casa, lavarse las manos y después pueden hacer todas las cosas que se sientan más seguros. Doctora, sabemos que hay ciertos síntomas que son los que se relacionan con el coronavirus, pero también son síntomas muy similares también a gripes o influencias, ¿verdad? Y ha estado dando vuelta también un cuadro comparativo entre síntomas para cada una de estas. ¿De qué manera una persona puede tener claridad de que los síntomas que está sintiendo corresponden efectivamente a coronavirus para poder hacerse el examen? A ver, en general, los síntomas los hemos visto en común, por lo tanto el cuadro comparativo la verdad es que ha ido perdiendo validez. Otro tema súper importante es que los pacientes con coronavirus, algunos presentan, sobre todo en los primeros días, pérdida del olfato y del gusto, y eso siempre es característico del tema. También se ha visto que muchos de estos pacientes han hecho cuadros con diarrea, aparte de los síntomas respiratorios. Y otro tema súper importante es recordar que acá en Chile nosotros somos súper buenos para tomar antipiréticos, llámese paracetamol, ibuprofeno, lo que sea. Porque una de las cosas que nos piden es tener fiebre, pero si la persona ha estado tomando comprimidos para controlar la temperatura, la fiebre no va a estar presente. Y si uno ve el reporte mensal, la serie chilena, la fiebre es bastante baja, entonces no hay que guiarse solamente por el tema de fiebre. Un síntoma respiratorio, y sobre todo si está acompañado de falta del olfato, falta del gusto, es altamente sugerente de COVID. Hemos tenido casos desde muy leves que con suerte tuvieron dolor muscular y sería, o personas que han llegado incluso a ventilación mecánica, y hemos tenido solamente 3 personas en ventilación mecánica. Pero doctora, en eso hay algunas cosas que
porque se supone que el examen solo lo hacen con los síntomas y también nos enteramos que hay síntomas que son más leves, ¿no? O sea, y por ejemplo, si uno no tiene fiebre o ha pasado lo que comentan, ¿cierto? No, ¿se hace el examen aunque uno no tenga fiebre? Sí, lo estamos haciendo. Si está el antecedente de toma de tabletas para controlar la fiebre. Cualquier persona que hoy tenga algún tipo de síntomas que se pueda relacionar con el coronavirus puede hacerse el examen de forma gratuita. Sí. ¿Sí? ¿El examen preventivo es gratuito en estos momentos en Chile? A ver, el examen en personas sospechosas es gratuito. En este rato nosotros tenemos varios puntos de toma de muestras. Está el consultorio Guzmán, está el Videla, está el rector Reino, está el Pedro Pulgar, estamos nosotros hospital tomando los exámenes. Las clínicas también nos derivan muestras y hay una estrategia que tenemos que montar acá, que es que se quiere comenzar a hacer testeo masivo con los test rápidos. En este rato no tenemos insumo acá en la región, entonces tenemos que gestionarlo para comenzar a ver. En el fondo eso te habla de cero prevalencia, gente que puede haber estado con muy pocos síntomas o que no haya hecho síntomas y que te dé el test positivo, y eso te habla de personas que se te escaparon en el testeo inicial. Perfecto. Doctora, y en el caso de una persona que haya estado confirmada, luego de haber hecho la cuarentena a los 14 días, ¿cuál es el protocolo? ¿Hay un test de salida? ¿Luego de eso tiene que permanecer un tiempo más en cuarentena? Bueno, eso está cambiando bastante. Se han hablado de 14 días de cuarentena, de 28 días de cuarentena, y lo que estableció el día de ayer el ministerio es hacerles un test rápido de salida. Y es una gotita de sangre, así como cuando se toma el azúcar. Uh-huh. Y ese te va a dar positivo o negativo. Si te da solamente anticuerpos antiguos, significa que ya pasó el periodo agudo. Perfecto. ¿Y hay posibilidad en una persona que ya se haya recuperado y le hayan dado el alta oficialmente luego de este test de salida que pueda reinfectarse? No está claro si han habido reinfecciones o persistencia de la infección inicial. Nosotros, dentro de estos 87 personas, tenemos una persona que cumplió 28 días de cuarentena y que volvió a dar la PCR positiva. Y eso está descrito. Hay poquitas personas que pueden dar PCR positivas hasta los 37 días, por lo tanto esto es súper dinámico y se plantea que en el caso de los pacientes sintomáticos, si por ejemplo han estado sintomáticos más de 14 días, el fin de la cuarentena se comienza a contar desde que terminaron los síntomas. Por ejemplo, si terminó los síntomas el día 20, de ahí se comienzan a contar 14 días más. Ah, perfecto. Doctora, bueno, disculpe, iba a decir algo más. No, eso. No, vale. No, le quería preguntar es que, bueno, el coronavirus es la contingencia sanitaria, la emergencia a la cual estamos viviendo, pero sabemos también de que las gripes y la influenza también son muy fuertes y son también muy típicas dentro de nuestro país y en invierno. La campaña de la vacunación para la influenza también se adelantó. ¿Qué se espera para el invierno? ¿Qué se espera justamente de, por ejemplo, la influenza y de qué manera esta otra enfermedades, ¿verdad?, pueden generar mayor riesgo con la pandemia que estamos viviendo? Bueno, en este rato, los primeros días tuvimos mucha vacunación, pero cuando comenzó el tema del aislamiento social, mucha gente dejó de ir a vacunarse. Y en ese sentido quiero hacer un llamado, por ejemplo, en el caso de VIH, que es lo que yo conozco más, tenemos un 60% de personas vacunadas. Entonces, la invitación es que vayan al hospital que estamos de nuevamente vacunando para poder protegerlos. Es una muy mala mezcla tener una influenza grave y un coronavirus grave, porque tenemos la misma población de riesgo para las dos personas. Tanto, por ejemplo, coronavirus como influenza nos afectan a las edades extremas, inmunosuprimidos, a diabéticos. Entonces es súper importante que esta población de riesgo esté vacunada, porque si no va a ser un cuadro mucho más grave y la posibilidad de conectarse a ventilación mecánica o de fallecer es más alta. Entonces el llamado es, si están en la población de riesgo y no están vacunados, por favor vacúnense.
A ver, se supone que los mayores transmisores de los virus respiratorios son los niños. Mientras las clases estén suspendidas, la situación va a estar controlada. Pero si volvemos a clases, ahí va a volver la circulación de los otros virus y puede ser bastante pesado. Recordar que todos los años VRS colapsa los sistemas de pediatría e influenza colapsa los sistemas de adultos. Doctora, y en relación... Disculpa, Camila, iba a hacer una pregunta. O sea, sí, una pregunta acá que nos escriben en el streaming. Consulta, ¿el test rápido de sangre sirve para detectar el virus? Algunas mineras están exigiendo este test de sangre para poder trabajar. A ver, lo que pasa es que el test rápido es bastante tardío. La primera semana tiene una sensibilidad de un 11%, o sea, se le escapan el 89% de las personas que son positivas. Su mayor utilidad es en la segunda semana y recién en ese momento sirven. Entonces puede crear una falsa sensación de seguridad, que alguien que esté dando test rápido negativo, porque se lo pidió la empresa, puede estar incubando y después hacer el cuadro igual arriba. Ya, pero esta medida que la tomen en la empresa sirve o en realidad debería... Da una falsa sensación de seguridad porque en el fondo lo están pidiendo en personas que están asintomáticas o que pueden estar iniciando el cuadro. Entonces, siendo que están recién iniciando el cuadro, les va a dar negativo y pueden tener el coronavirus igual. Nos hacen otra pregunta acá. Buenos días, ¿las personas con fibromialgia se tienen que vacunar? No se consideran dentro de la población de riesgo para influenza. Okay. Aunque sea una enfermedad autoinmune. Sí. No, porque no es que no se considera autoinmune. Tiene otras bases fisiológicas. Perfecto. Ya. Pero ahora ya estamos en... O sea, todavía estamos en el periodo de vacunar sí, por supuesto. ¿O sí. Yo puedo ir igual y vacunarme en el consultorio? En este rato está, tengo entendido que priorizado para los grupos objetivos. Sí, todavía estamos parece que hasta mayo. Sí. La campaña. Sí. Doctora, veíamos ya algunos avances en la región. Bueno, sin duda que ya, se notificó hace un par de días ya la entrada de la fase 3, ¿cierto? Que tenía que ver con la pérdida de la trazabilidad ya en nuestra región. Como ya usted mencionaba al comienzo, que vamos un poco tarde, ¿no? De hecho, igual ahí en los comportamientos súper distintos de los contagios del virus, porque por ejemplo Arica también, el primer caso fue muy cercano al nuestro, pero rápidamente se elevaron las cifras. De hecho están en una cuarentena ahora regional, frente a otras regiones que también hay números como... O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención Atacama, que se mantiene en 13 casos desde hace mucho tiempo. Yo creo que tiene que ver con la capacidad de testeo. Nosotros inicialmente mandábamos al ISP, después al Centro Oncológico de Antofagasta, que en algún momento, cuando estuvo muy colapsado, llegó a tener hasta 7 días de atraso en los exámenes. Después comenzamos a mandar en paralelo al Lucio Córdoba, con lo cual bajamos los tiempos de respuesta a 2 días. Y esta semana incorporamos 2 centros acá en la ciudad y estamos testeando a más gente. Entonces, en la medida que tú tengas mayor capacidad para testear personas, vas a encontrar más casos. De hecho, nosotros en los últimos 5 días, si no me equivoco, hemos duplicado la cantidad de casos. Claro, y tiene que ver con eso, ¿cierto? Con que se ha entregado más rápido la respuesta, con que se ha testeado más. Y de hecho, precisamente el tema del testeo, porque en esta cuestión también está lleno de expertos en las redes sociales, pero, y yo sin serlo, ¿no? Obviamente, pero en esto yo he escuchado ahí a los distintos actores que discuten esto, es que precisamente no se ha logrado cumplir con ese promedio de testeo que esperaba cumplir el Ministerio de Salud. Sí, nosotros estamos un poco bajo. La idea es que la cantidad de positivos de los que tú testeas llega al 10%. Nosotros cuando partimos la semana pasada estábamos en un 7,5% y ayer ya estamos alcanzando el 9%, y tiene que ver con el aumento de capacidades de testeo que se hicieron. Claro. Y ahora yo le voy a decir, bueno, esta semana logramos implementar
estos nuevos puntos de laboratorio, ¿cierto? Que van a tomar el test, que nos va a dar resultados mucho más rápidos. También ya está instalado el hospital de campaña. Y, sí, ¿se está ocupando o cómo sería ese? Ahí se dejó toda la urgencia no respiratoria porque era importante contar con los suministros de oxígeno para los pacientes respiratorios. Y eso todavía se estaba armando. Probablemente puede que cambien los flujos de aquí a unas 2 semanas. Y en la parte física del hospital de la urgencia, ahí se están haciendo las atenciones respiratorias. Pero en el fondo están diferenciadas las atenciones respiratorias de las no respiratorias para proteger a las personas que vienen por otras causas para no exponerlas a que se contagien de coronavirus. Okay. Y ahí en la coordinación con los consultorios, con la salud primaria, imagino que es importante, como también siempre el llamado a la ciudadanía de sobre todo en estos momentos, de poder hacer un uso adecuado de la red de urgencia. Sí, por supuesto, estamos bastante coordinados, se han hecho un montón de reuniones y existe la figura de delegado de epidemiología en todos los consultorios, entonces ellos suben los datos a plataformas que hay y nosotros después cuando van llegando los resultados vamos mandándoles los resultados a cada centro. Y en el caso de los positivos de la red pública soy yo la que llama a todas las personas que dan positivos. Ya, usted lleva años en esa... Sí. En esa función, digamos. Sí, exacto. De distintas patologías, ahora me tocó con COVID. Pero Ajá. es que esto es una cuestión increíble. Yo le voy a ser súper sincera. Como que yo, o sea, soy responsable, obviamente, de lo que tenemos que hacer. Pero como que me cuesta pensar, o como que me cuesta internalizar lo que está pasando. Como en una pandemia mundial, o sea, como que cuando iba a pensar es que de partida nosotros estamos viviendo lo que se vivió en el planeta en 1918 con la influenza española. Sí. Nosotros estábamos como súper confiados con todos los avances de la tecnología que eso iba a pasar. Hay una influenza que es la H5N1, que es una gripe aviar asiática que no ha logrado ser muy transmisible y esa tiene una mortalidad de un 40%. Cuando fue la pandemia del 2009, todos pensaban que la H1N1 se iba a comportar como esa influenza. Entonces partimos todos con mucho miedo, con muchas malas expectativas y después se vio que si bien fue pesada, no fue tan terrible como lo que se esperaba. Y la ansiedad fue bajando. En este caso partimos mirándolo como muy a huevo y de repente, sobre todo cuando salió a Europa, nos dimos cuenta que era un cuadro bastante más grave de lo que nosotros pensábamos. Y eso ha ido generando ansiedad y estamos viendo que toda la evidencia científica no tiene mayor antigüedad que 4 meses. Y, por ejemplo, a mí me tocó ver un artículo del JAMA, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, que se publicó el 7 de febrero y el cierre de los casos en China había sido el 3 de febrero, cosa que en ningún otro contexto hubieran hecho un cierre de casos para publicar con 4 días antes. Entonces, de verdad que nosotros los médicos también estamos aprendiendo con esto, cosas que los primeros días se veían como evidencia, ahora nos dicen que no, y la verdad es que estamos aprendiendo igual que el resto. Sí, es complejo. Y en eso, bueno, esto ha dejado a la luz también nuestras debilidades. Sí. Bueno, en todos lados, ¿sabes? Se han explotado, no han dado abasto en varios países, Italia, España, ¿cierto? Que generalmente nos comparamos para allá. Bueno, con algunas malas decisiones también o tardías decisiones que se tomaron, que nos permitieron también tener una visión anticipada de lo que podía haber pasado aquí. El decreto de alerta sanitaria o la declaración de alerta sanitaria aquí sale a comienzos del mes de febrero. Pero hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Temuco, donde es la segunda región con mayor número de contagios y con mayor número de fallecidos ya también a la fecha. De hecho, lleva prácticamente la mitad de fallecidos que la región metropolitana. Una comuna en donde además, lamentablemente, se concentran los mayores índices de pobreza de nuestro país. Sí. La Araucanía es una de las regiones, es la región con la mayor brecha de desigualdad de ingreso económico en las familias.
es una región en realidad que sufre, bueno, hay distintas vulnerabilidades, ¿no? También el tema indígena y muchas otras cosas. La distancia entre las comunas, ¿cierto? Entre una y otra, y donde, al igual que todas las regiones, la infraestructura hospitalaria es deficiente. O sea, es deficiente, igual que en nuestra región, ¿no? Sí. Tener un solo hospital para Sí. toda esta población, ya por algo se está construyendo el hospital en Alto Hospicio, ¿cierto? Que lamentablemente sería distinto quizás si ya lo hubiéramos tenido listo. Y allí salió primero, en un momento salió una, y esto se lo pregunto igual por el área donde usted se desarrolla, porque salió una noticia de que se iba como a empezar a elegir ya entre los pacientes. Sí, esa fue una circular que sacó el jefe de urgencia y que el director lo anuló. Así que, por lo que tengo entendido, no alcanzó a aplicarse. Ya, y ahí específicamente se mencionaban las personas con VIH. Sí. Y de hecho, la Sociedad Chilena de Infectología no estuvo de acuerdo con eso, porque un paciente VIH responde bastante bien en estos momentos con las terapias que hay. De hecho, la mortalidad ha bajado muchísimo en los pacientes. Sí, de hecho, entiendo que un paciente con, bueno, por lo que hemos conversado con Felipe, si alguien con VIH y que se encuentre con el tratamiento en un estado óptimo, ¿cierto? No tiene mayores riesgos también con el coronavirus, ¿no? Exactamente, y de hecho se ha planteado que los pacientes pueden llegar perfectamente a los 78 años de edad. Perfecto. Ya, pero eso causaba un poco de hartas interrogantes, porque en la eventualidad de que tengamos que llegar a decidir, porque entiendo que también el director lo anuló porque al final terminó diciendo llegaron recursos, así que no es necesario aún tomar esta medida, porque sí estamos con cifras muy altas, pero todavía estamos como que respondiendo, ¿no? Entonces, pero en la medida, y ahí era el tema, sobre todo las personas con VIH, donde en realidad no se explicaba qué era lo que usted me mencionaba, ¿cierto? Porque en virtud del tratamiento tampoco entraría en esta distinción, ¿no? Que es como lo que pasó en Italia, ¿no? Con las personas mayores. Sí. A ver, lo que pasa es que en este rato todavía no hay ningún protocolo oficial ni conducta respecto a quién elegir o no. Lo que sí ha estado pasando es lo que nosotros siempre hemos hecho, que es evaluar la proporcionalidad del manejo. Lo que hace la terapia intensiva es dar un soporte, pero es el cuerpo el que tiene que responder. Si tenemos una persona con un cuerpo muy deteriorado, no va a lograr responder, y lo único que nosotros hacemos es alargarle la agonía. Entonces, en pacientes en que la evidencia ha demostrado que no andan con los manejos invasivos y con toda la tortura que significa estarlos invadiendo, poniéndoles vías, máquinas, todo y todas esas cosas, y uno sabe que igual van a morir, uno opta por no ingresarlos a UTI y que puedan estar con una muerte que se llama digna. Y eso es lo que se ha estado haciendo. No es que se le haya negado el ingreso a UCI a las personas que han muerto y que les han dicho uso compasivo, o sea, muerte compasiva. Eso se refiere a que si la persona tiene un daño de base tan importante, el mejor manejo que pueden recibir es no ser ingresados a UCI. Doctora, hace unos días también presenciamos una polémica en relación a que la gente fallecida por coronavirus aparecía, ¿verdad?, como recuperados. ¿Qué opinión le genera no solo a usted, sino finalmente a los profesionales de la salud? A ver, lo que pasa es que eso quisieron ponerlos como que eran personas no contagiantes, pero claramente los recuperados son las personas vivas que han logrado salir del hospital o que han terminado su cuarentena. Entonces, en el fondo, no correspondería mencionarlo ni tratarlo de esa manera, ¿no? Exactamente. Perfecto. Doctora, volviendo un poco a me hace una pregunta en relación a las personas que viven con VIH. ¿Se siguen manteniendo la entrega de los medicamentos de forma habitual? Sí, de todas maneras, sí. Ajá, perfecto. ¿Y se están entregando solamente de manera mensual? No, en otras regiones como Arica, por ejemplo, e incluso en Santiago también se están entregando por 2 meses, o se están llevando los medicamentos a sus domicilios.
Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos un stock para un mes. Por eso es que en marzo lo hicimos así. Y se hizo el pedido para que en abril pudiéramos hacerlo por 2 o 3 meses. Bueno, Pero están recién comenzando a llegar esos stocks. Entonces las personas que vinieron los primeros días todavía teníamos stock de un mes. Pero probablemente en estos días ya tienen que estar llegando para poder entregar por 2 meses. qué bueno, una muy buena noticia entonces. Sí. Qué bien. Doctora, y en relación a lo que hemos visto y a la información que se nos va entregando y que básicamente cómo va la curva de Chile en comparación con otros países. A ver, la curva ha estado un poco más controlada, pero también hay que tomar en cuenta que hay lugares que han tenido hartos casos y que se están levantando las cuarentenas. Entonces, depende de cómo se comporte la gente de esos sectores, es si es que van a tener un rebrote o no. Ajá. Doctora, Bueno, y frente a eso... No, Cami. es que le hay doy que ya. tener igual, vemos las cifras, a veces las comparamos número a número y es complejo, porque Sí. como por ejemplo que lo típico, ¿no? Porque por la decisión que tomó Argentina de tener esta cuarentena total desde el comienzo, se hablaba de que había muy pocos muertos, pero Argentina tiene 44 millones de personas. Es que ahí tienes otro tema también con Argentina. Ellos están testeando 400 muestras por 100 diarias o por 100.000 habitantes y nosotros llevamos 4.000. Sí, tienen muy Entonces, pocos. Ellos al hacer menos testeo van a tener menos casos. En cambio nosotros estamos testeando más, entonces, y de hecho inicialmente cuando esto partió el único laboratorio que hacía PCR de COVID era el Instituto de Salud Pública. Ahora en el país hay 49 laboratorios que lo están haciendo y Chile se está esforzando por aumentar su capacidad de testeo. Entonces obviamente que vamos a tener más diagnósticos y la idea estamos tratando un poco de imitar el modelo de Corea, que significa que tú identificas un caso y lo aíslas. Porque si tú no testeas a todas las personas o testeas solamente a los que se te hospitalizan, las personas ambulatorias que están positivas van a contagiar a otras personas. Y puede ser, por ejemplo, una persona joven que esté contagiando a su abuelo, a un paciente crónico de riesgo y igual vas a tener un caso grave. Entonces, la idea es tratar de proteger a la mayor cantidad de gente haciendo la mayor cantidad de testeos posibles. Entiendo. Sí, esas son. Pero también hay, o sea, y ahí hay que tener claro con la cifra. Yo creo que es importante, bueno, seguir las instrucciones. Obviamente hay que exigir cosas a la ciudadanía. Sí. Está bien que sea una ciudadanía activa, pero igual pensando que en realidad todos queremos que esto pueda ser de la mejor manera para nuestro país y lamentar la menor cantidad de vidas posible por esta pandemia. Doctora, hace unos días también supimos que habían 3 profesionales de la salud del hospital de Iquique que habían dado positivo para coronavirus. Primero saber en qué situación se encuentran y en qué situación también se encuentran el resto de los profesionales de la salud del hospital. Ya, primero aclarar que una de las personas viajó a México. Estando en su cuarentena, después de regresar de México, comenzó con síntomas y ahí dio positivo y no ha vuelto a trabajar. Entonces, para mí, ese contagio no está asociado a la atención de salud. ¿Bien? Es una persona como común y corriente que se contagió en el extranjero. El segundo caso es un funcionario que su suegro dio positivo antes que él comenzara con síntomas. Y este es un área administrativa. Ya. Entonces se contagió por el suegro. Ah. Y este funcionario, caso 1, contagió a otro funcionario de su misma sección. Y ninguno de los dos participa en la atención clínica de pacientes. Por lo tanto, para nuestra clasificación, ninguno de los 3 son de adquisición hospitalaria.
Ya, perfecto. Y en relación a eso, los resguardos para los profesionales de la salud en el Hospital Regional de Iquique, ¿cómo se encuentran? A ver, lo tienen diferenciado con según el nivel de atención por el tema de lo que se llama equipos de protección personal, los EPP. Las personas que están atendiendo en la urgencia y en el tercer piso y en la UCI, donde están concentrados los pacientes respiratorios, se les da mucho más equipamiento de protección personal. Las áreas que no tienen atención directa con estos pacientes también tienen, básicamente se les da el uso de mascarillas, pero no se les está dando el equipo de protección completa porque la verdad es que ha habido escasez de insumos y porque también dentro del personal de salud ha habido robo de los equipos de protección personal. Ya. Supimos también, o sea, se supo como noticia de que desde el gobierno regional se hizo la compra de ventiladores mecánicos, ¿verdad? Para el hospital Sí. de Iquique. ¿En qué situación está aquello, si usted sabe? Y si es que se está haciendo capacitación para profesionales de la salud para poder hacer uso de estos respiradores mecánicos, en caso de que tengan que utilizarse. Lo que yo tengo entendido es que no han llegado todavía, pero sí se está haciendo capacitación a personal que habitualmente no maneja ventiladores para que puedan manejarlos cuando sea necesario. Y ha habido una capacitación bien intensiva en eso. Perfecto. Doctora, ¿y se estima, o sea, se tiene alguna fecha tentativa de una baja o término, ¿verdad?, de toda esta situación, al menos en Chile? Veíamos también ayer o antes de ayer que en un medio se hablaba de que la distancia social se estaba pensando hasta como el 2022, ¿no? Sí. Vale. Frente a eso, ¿no? ¿Hay alguna fecha que ustedes puedan pensar, manejar o que exista oficialmente desde la Organización Mundial de la Salud y desde el Ministerio de Salud de Chile? Oficialmente no hay nada, pero uno tiene que ver que los lugares donde han tenido mayor cantidad de casos han sido oleadas de 3 meses. Entonces tenemos que armarnos de harta paciencia. Sí, ¿cómo ha ido China ya que ha ido levantando las cuarentenas, ya ha ido entiendo que esta última semana ya ha empezado a volver como al ritmo normal? ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Sí hay Ha sido información? buena, pero en el fondo también tú tienes que pensar que hay una serie de personas que no se contagiaron. Y si queda algún caso dando vuelta por ahí, puede generar un nuevo rebrote. Ok, Entonces hay que mirarlo con bastante cautela. perfecto. Oiga, doctora, nosotros acá hemos hecho caso a todas las cosas. De hecho, estamos desde la casa transmitiendo ya hace varias semanas también. Usted puede ver a Felipe que ya está como el náufrago con esa barba. Evidentemente está en cuarentena. Felipe lleva en cuarentena como 30 días. Sí, harto. No, doctora, agradecerle. Hay mucha gente escribiéndonos. La información fue muy clara. Dicen gracias por la información. Ahí, bueno, varios elogios también a usted, a las personas que la conocen. Todos sabemos aquí también la entrega que usted tiene con la salud pública en nuestra región. La felicitamos desde acá, desde este programa. Le agradecemos que haya estado aquí también pudiéndonos compartir esta información. Esperamos volver a conectarnos, ¿cierto? En la medida que esto avance. Y agradecerle a través suyo a todo como también lo hemos hecho con otros funcionarios de la salud que han estado en el programa, ¿cierto? La entrega que tienen, ¿cierto? Ahí están, son los primeros en dar la respuesta, son los primeros también en exponer a sus familias, también a sus más cercanos con esto, y nosotros tenemos que simplemente creo que agradecer y ser obedientes también con las instrucciones que nos dan los profesionales de la salud, que son los que saben, ¿cierto? Sí, muchas gracias, doctora. Gracias. Esperamos también más adelante poder
volver a tener otro contacto con usted para saber cómo va evolucionando todo esto. Esperamos, ¿verdad? Y eso es deseo de todos y todas, que no se agrave esta situación y que pueda ser controlada. En gran medida también depende de cada uno de nosotros y nosotras, ¿verdad? Sí. Y ahí está también el llamado. Tan importante como exigirle a nuestras autoridades, es importante exigirlo a nosotros también, ¿verdad? Y hacer caso a las medidas que, en este caso, ustedes como profesional de la salud están entregando. Y me adhiero a las felicitaciones, no solo a usted, sino a todo el equipo, muchas ¿verdad? Porque son, en el fondo, la primera línea que están cuidándonos y están haciendo todo por nosotros. Ya pues, que esté bien. Muchas gracias, pero doctora. muchas gracias. Ya. Esto fue Pati Pelados, una ciudad que habla, con la conducción de Camila Castillo y Felipe Díaz. Al ritmo de Radio Cierto.